Hola a todos y bienvenidos al canal. En este video vamos a hablar sobre la fuerza interna de las velas y cómo la podemos usar para encontrar oportunidades de entrada en el mercado y mejorar nuestros retornos. Les voy a mostrar una estrategia sencilla en dos instrumentos que pueden usar si esto les llama la atención. Como siempre, acuérdense que esto no es asesoría financiera, simplemente es para educación. Y antes de hablar de las estrategias, miremos qué es la fuerza interna de la vela. En este caso, vamos a medir la fuerza del mercado comparando el precio de cierre actual con el rango de precios de la barra. Cuando tenemos una vela bajista, como la que vemos acá, que cierra muy cerquita al precio mínimo que tuvo todo el rango de esta vela, podemos decir que esta vela es una vela fuerte bajista. Si miramos esta vela acá de la mitad, ¿qué es lo que estamos viendo? Que esta vela cerró a la baja porque el color está rojo como vemos acá y más o menos terminó en la mitad del rango entre el mínimo y el máximo, ¿cierto? Esto nosotros diríamos que es una vela de indecisión o una vela débil. ¿Y por qué? Porque acá la batalla entre los compradores y los vendedores pues prácticamente no la ganó nadie. Y si por el otro lado miramos esta vela alcista, esta sería una vela fuerte porque cierra prácticamente en el máximo de todo el rango que tuvo esta vela. Esta sería la vela más fuerte de estas tres que tenemos aquí en este ejemplo. Entonces, como ven, este concepto es relativamente fácil. Para medir cuantitativamente qué tan fuerte o no es una vela, hay muchas plataformas que tienen un indicador que se llama Internal Bar Strength o IBS, esto que ven aquí. Y básicamente calculan la fuerza de la vela mirando el cierre menos el mínimo dividido el máximo menos el mínimo. Cuando vemos una vela fuerte bajista, ese indicador normalmente va a estar muy cerquita a cero. Cuando vemos una vela fuerte alcista, ese indicador nos va a mostrar un número cerquita a 1. En un minuto les voy a mostrar el indicador, pero antes quiero que pensemos qué es lo que normalmente nos dicen sobre las velas. Si tenemos una vela como esta, lo que sabemos es que los compradores ganaron esta batalla y le dieron básicamente duro a los vendedores porque cerraron en el máximo de la vela. ¿Y qué quiere decir esto entonces? Pues que hay más presión alcista que bajista, ¿cierto? Es decir, estas velas nos muestran que deberíamos estar en teoría comprando. Y lo contrario pasa con las velas bajistas. Normalmente nos dicen si esto cierra tan abajo y muy pegado al mínimo, pues demasiados vendedores y probablemente la presión va a seguir hacia la baja. Como ustedes saben, en este canal nos gusta mostrar la realidad del trading y muchas veces, por no decir que la mayoría de las veces, este tipo de verdades que vemos por todos lados en internet no son ciertas. Así que acá vamos a hacer lo opuesto de lo que normalmente nos dicen en muchos sitios en internet. Cuando veamos una vela fuerte cerrando en máximos, lo que vamos a hacer es venderla. Y cuando vemos una vela fuerte bajista, lo que vamos a hacer es comprarla. Y ahora miremos las reglas. En esta base de estrategia vamos a invertir tanto al alza como a la baja y las reglas son muy parecidas. Empecemos por las transacciones alcistas, es decir, acá vamos a estar comprando y vamos a comprar cuando nuestro indicador IBS esté por debajo de 0.1, es decir, sea una vela muy fuerte bajista. Vamos a poner un stop catastrófico de menos 20%, que esto va a ser muy extraño que le pegue. ¿Y cuándo nos vamos a salir? Vamos a vender cuando el indicador llegue a 0.7, es decir, que tengamos una vela que sea bastante alcista. No la más fuerte de todas, pero bastante fuerte. Y esas son todas las reglas que tenemos para comprar. Para vender es casi el opuesto. Vamos a apostarle a la baja, es decir, abrir un corto cuando nuestro indicador esté en 0.9, es decir, cuando tengamos una barra de precio muy fuerte alcista. Nuestro stop lo mismo, menos 20, y vamos a cerrar esa transacción cuando nos aparezca una barra bajista relativamente fuerte. Y eso es todo. Como ven, esto tiene básicamente una regla de entrada, una regla de salida y un stop. Nada más. Y como les mencioné, esto lo usaría yo más como una base de una estrategia, pero les voy a mostrar así nada más cómo funciona esto. Y acá miremos las entradas tanto de compra como de venta para que se hagan una idea y entiendan mejor. Acá abajo tenemos el indicador y como ven esto parece un oscilador y simplemente lo que nos va a mostrar
es qué tan fuerte están las velas. Acá las líneas azules es donde vamos a entrar y estamos o cortos aquí o largos, es decir, comprando aquí abajo. Y las líneas verdes es donde nos vamos a salir. Entonces empecemos con una transacción que le apuesta a la baja. Como vemos, nuestro indicador de IBS llega a menos 90. Cumplimos nuestra única regla de entrada. Y como ven, esta vela pues es bastante fuerte. Es un rango muy alto, pero cerramos muy cerca a los máximos. ¿Qué va a pasar? En la próxima vela vamos a vender el mercado corto apostándole a la baja. Y aquí, como ven, nuestro algoritmo nos marca la entrada, apenas abre el mercado, y acá estamos utilizando velas diarias para nuestros ejemplos y vamos a correr los resultados en velas diarias también. Y entonces, bueno, nos dio la entrada, siguiente vela, vamos a vender apostándole a la baja. ¿Y qué estamos esperando para salirnos? Que lleguemos a esta línea verde y la crucemos. Eso pasa básicamente acá en esta vela. Acá quedamos casi igual, aquí cerramos definitivamente por debajo. Siguiente vela, vamos a cerrar nuestra transacción para una ganancia. Y coincidencialmente, acá miren qué pasa. Cruzamos nuestro mínimo. Acá estamos diciendo esta fue una vela muy fuerte bajista, como ven, cierra casi en el mínimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Queremos apostarle al alza aquí. Cerramos nuestro corto y aquí vamos a comprar apostando a que esto va a subir de este nivel después de una vela fuerte como esta. Compramos el mercado y para salirnos estamos esperando que crucemos el 70. Eso pasa básicamente en la vela en que entramos, así que entramos aquí y salimos en la siguiente barra. Miremos otro ejemplo nuevamente. Aquí tenemos nuestra línea de entrada para apostarle a la baja y vemos que se pasa nuestro indicador, entonces vamos a vender apostando a que se va a caer el mercado. Entramos acá cortos y vemos que en esa misma barra llegamos nuevamente por debajo de nuestra línea verde, así que nos vamos a salir en la siguiente barra y en esta perdemos plata. Miren que el mercado, en vez de abrir acá abajo, que es lo que esperábamos, terminó abriendo acá arriba, y aunque la vela sí cayó, pues nosotros ya estábamos por fuera y acá perdimos. Pero ¿qué vuelve a pasar? Tenemos nuestro indicador por debajo del 0,1, así que aquí vamos a comprar otra vez. ¿Y dónde compramos? Siguiente vela. Compramos aquí y tenemos que esperar a que crucemos esta línea de 70 que pasa en esta vela. Así que apenas cierra esta vela, al día siguiente vamos a vender la transacción y vemos que vamos a ganar plata. Así que, como ven, es un sistema muy activo de transacciones muy cortas y vamos a hacer muchas transacciones tanto al alza como hacia la baja. Y como ven acá, no tenemos filtros de ningún tipo, simplemente estamos mirando velas fuertes, las vamos a vender, velas débiles las vamos a comprar, es decir, el inverso de lo que nos dicen normalmente que hagamos. Y ahora empecemos a mirar resultados y empecemos mirando un ETF de bonos de largo plazo. El símbolo es TLT y esto que están viendo acá es si compramos y mantenemos ese ETF desde el 2007. Como vemos, tenemos periodos muy buenos, otros muy malos. Esto sube, baja y es muy drástico. Y miren acá desde el 2020, esto se cae durísimo. Para que miremos un poquito las estadísticas, aquí vemos que esto cierra más o menos en 14% de retorno desde el 2007, es decir, no ganamos prácticamente nada. Y miremos acá en las estadísticas cuánto es la caída máxima del instrumento. Es menos 48%, es decir, en algún momento perdimos 48% de esa cuenta. Y esto coincide con esta caída desde acá, desde el 2020 hasta este año. Ahora miremos nuestra estrategia en este instrumento para mirar qué pasa. Y miren la diferencia. Una estrategia tan sencilla, en vez de ganar 14%, vamos a cerrar en 169%. Increíble, ¿no? Y no tenemos esas subidas y bajadas tan pronunciadas como teníamos en el otro lado. Acá podemos mirar también qué pasa si solo nos sentimos cómodos comprando y no queremos apostarle a la baja. Esto es lo que pasaría. Esto nos muestra solo las transacciones largas y vemos que igual esto cierra en un 82% más o menos. Y como ven, las caídas son muy chiquiticas comparado con el 50% casi de comprar y mantener. Para los que vayan a utilizar esto corto, vemos que es más errática la gráfica, pero sin embargo terminamos positivos en 50 y mucho por ciento. Y lo que va a pasar es que cuando combinamos las dos, como vieron, pues en los periodos que no funcionan las largas van a funcionar las cortas y por eso nos aplana la curva y es mucho
mejor la combinación de las dos que cada una por separado. Miremos rápidamente qué pasa con el riesgo. En vez de perder el 50% en algún momento, acá lo máximo que se nos cae esta estrategia es el 17%. Es decir, aquí ganamos con múltiplos más de retornos, 171 fue el total entre cortos y largos, y el riesgo va a ser muchísimo más bajo también. Como les mencioné, estos son trades muy cortos. Aquí vemos 3 días más o menos en promedio, es lo que nos vamos a demorar por transacción, es decir, vamos a estar muy poco tiempo invertidos en estas transacciones. Entonces, como ven, esto funciona muy bien en los bonos del tesoro de largo plazo. Y ahora miremos otro activo que puede ser muy interesante. Ustedes han oído mucho por estos días que países como China van a ser la nueva potencia mundial, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no miramos qué pasa con un ETF que invierte en acciones chinas? Y lo primero que vamos a hacer es correr, comprar y mantener para que tengamos algo para comparar. El símbolo del ETF de China es FXI y aquí corrámoslo en el mismo periodo y miremos cómo se ve. Y acá lo tienen y no se ve nada bonito. Tenemos un periodo buenísimo y de resto esto se le ha pasado perdiendo, ganando un poquito, perdiendo, ganando un poquito, y en este momento vamos perdiendo plata. Es decir, si hubiéramos hecho comprar y mantener desde el 2007, estaríamos perdiendo el 18% en este ETF de acciones chinas. Miremos rápidamente cuál es el riesgo máximo. Ese riesgo máximo, la mayor caída que tuvimos es del 71%. Así que, como ven, doloroso haber comprado y mantenido este ETF. Ahora miremos nuestra estrategia. Y listo, ya tenemos los resultados y miren la diferencia, 761% de retorno. El riesgo, pongan atención porque también es grande, nunca como el 70 y algo que nos da comprar y mantener, pero tenemos un riesgo del 43. Tenemos que pensar qué tanta tolerancia tenemos para esto y si no, simplemente asignar menos capital para que la pérdida no sea tan grande en nuestras cuentas totales. Pero claramente la diferencia entre una pérdida y un retorno de 761 es absolutamente increíble. Otra cosa importante que miren acá, la mayoría de los retornos en este instrumento se hicieron apostándole a la baja, 355. Y así se vería la gráfica. Comparada con la que habíamos visto anteriormente de comprar y mantener, la diferencia es del cielo a la tierra. Tenemos caídas grandes, como vemos acá, y periodos de pérdidas, que es muy normal, pero una cosa muy diferente esta gráfica a la original de comprar y mantener. Y lo mismo podemos hacer acá. Miremos la gráfica de comprar y ahí la ven, es positiva, y la gráfica de cortos es súper buena. Este instrumento, por lo menos hasta ahora, tiene un perfil de curva de capital muy bueno en estas operaciones que le apuestan a la baja. Esto es muy bueno porque, como ustedes saben, es difícil conseguir estrategias que ganen plata cuando los mercados están cayendo. Así que incorporar cosas como esta dentro de nuestros portafolios puede ser una forma muy buena de diversificar para el que se sienta cómodo con este tipo de estrategias. Y acá, para facilitar las cosas, les muestro los resultados en los dos instrumentos. Acá tenemos bonos del tesoro, comprar y mantener, y esta sería la gráfica, y esta es la gráfica de nuestra estrategia. Qué diferencia, ¿no? Y acá tenemos lo mismo, China, que esto sí que es una gráfica fea. Esto básicamente lleva desde el 2007 lateral y no ha hecho gran cosa, versus nuestra estrategia de largos y cortos en el mismo ETF. Y con esto terminamos este video, pero antes de irme quiero dejarles algunos tips. Lo primero es que, como vieron, estas transacciones son de corta duración, entre 2 y 5 días más o menos promedio, así que la mayoría del tiempo no vamos a estar invertidos. Yo diría que nuestro capital va a estar en uso acá por ahí el 50% del tiempo en cada uno de estos instrumentos. Así que lo bueno de esto es que si tenemos el tiempo y las ganas de invertir así de activo, y esto es una estrategia bastante activa como vieron, pues vamos a poder combinar esta estrategia con otras estrategias diferentes y poder generar más retornos todavía de lo que vemos acá. Otra cosa súper importante es que le tienen que echar mucho ojo a las comisiones. Las ganancias de estos trades son chiquitos, están más o menos entre el 1 y el 2%. Entonces, esto solo lo vamos a poder utilizar cuando tengamos cuentas en brokers que nos cobren comisiones bajas.
Y como mencioné al principio, esto es solo una base para que ustedes sigan investigando, pero como vieron, usando estas reglas sencillas ya tenemos resultados positivos en estos instrumentos que les mostré acá. Pero ¿qué más pueden hacer ustedes? Poner filtros de tendencia o volatilidad. Acá no nos estamos fijando ni siquiera si los mercados están subiendo o bajando, simplemente estamos ejecutando basado en velas específicas. ¿Qué otra cosa podemos investigar? Combinar esto con otros indicadores y probablemente así podemos subir todavía más la tasa de acierto y de pronto estirar más el tamaño de las ganancias. Pueden mirar también cómo funciona esto en otros activos. Acuérdense que todos los activos tienen personalidades diferentes y no todas las cosas funcionan en todos los activos. Aquí les mostré dos, esto funciona también muy bien en índices de acciones, etcétera, pero ustedes pueden hacer sus pruebas y mirar en qué otros activos que a ustedes les gusten, si esto funciona o no. Y pueden también, como mencionamos, mirar otras temporalidades fuera de la diaria que les estoy mostrando acá. Y por último, lo pueden utilizar dentro de estrategias que ustedes ya tengan hechas y pueden ensayar a ver si este patrón de entrada o el patrón de salida les mejoran o les empeoran las estrategias que ustedes ya tienen. Y ahora sí, con esto terminamos este video. Espero que les ayude y hasta la próxima.